Bueno, jóvenes, pues precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre el empuje de tierras. El empuje de tierras es una parte fundamental en el estudio de la mecánica de suelos. Bueno, el empuje de tierras es muy importante precisamente para el estudio de la mecánica de suelos. ¿Qué es el empuje de tierras? Es la acción que ejerce el terreno en el cual se va trasladando a los muros de acuerdo a la cimentación existente. Es decir, la tierra va a generar una reacción, esta reacción la va a transmitir a la cimentación y esta a su vez la va a trasladar hacia los muros. Es importante este empuje de tierras debido a que sirve para diseñar estructuras seguras, estables en tiempo y forma, y teniendo en cuenta que el suelo va a sufrir perturbaciones, es decir, como lo platicábamos antes, puede sufrir algunos movimientos como puede ser un sismo o incluso puede tener problemas de hundimiento debido al agua que pueda tener el suelo. Es importante conocer el empuje de tierras, al igual que la aplicación de dos teorías. La primera es la teoría de Rankine y la segunda la teoría de Charles Coulomb. Vamos a empezar primero con la teoría de fallas. Las fallas por desplazamiento y volteo, de acuerdo a la teoría de fallas, dice que en términos generales no existe una definición exacta del concepto de falla, pero podemos definir a una falla como ese comportamiento inelástico del material, es decir, un cuerpo tiene hasta un cierto límite para poderse deformar, pero va a regresar a su condición normal, como pasa, por ejemplo, en una liga. Uno en una liga la puede uno estirar y regresa a su posición normal, o un globo. Pero cuando uno estira además la liga, ustedes pueden darse cuenta que cuando uno rompe ese límite elástico, hay veces que ya no regresa a la posición original, debido a que ya se rompió ese límite de elasticidad. El suelo es un compuesto que normalmente no tiene una elasticidad tan grande como una liga o como un globo. Por ende, tiene a tener un comportamiento casi inelástico debido a que como tiene una relación de vacíos muy alto, es decir, existen muchos huecos en la materia, uno, por ejemplo, pone una pisada y vamos a ver cómo esa pisada queda marcada. Uno va en un terreno fangoso, pone un pie y queda marcado el pie. Es donde estamos viendo precisamente el comportamiento inelástico del suelo. En teoría, nosotros deberíamos de ver cómo se recupera el suelo y no, porque no es elástico. Esto, a la larga, cuando el suelo no necesariamente está húmedo, pero está muy seco, con muy poco nivel de humedad, este suelo, debe de sufrir un hundimiento, lo que va a sufrir es una falla, como es un corte, una grieta o una hendidura. Y es cuando el momento de ruptura se ha llegado al momento de ruptura y al momento del corte del suelo. Estas fallas es una discontinuidad que se forma por la fractura de las rocas en la corteza terrestre, como lo podrían decir, depende un poco también del movimiento telúrico, pero también dependen del empuje de tierras que vamos a tener. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos partes, una parte elevada y una parte hundida. Si nosotros al principio pudimos haber tenido nosotros un suelo completamente parejo, pero si nosotros aplicáramos una carga distribuida como no es la cimentación, esta cimentación genera una carga distribuida y si nosotros no tenemos un suelo adecuado, lo que vamos a ver precisamente es el hundimiento de este suelo. El tipo de fallas se pueden dar bajo tres formas. La primera es la falla tipo vertical. La segunda, la falla tipo inversa, cuando estamos viendo de manera inclinada. Y la falla directa, que es la figura anterior. En esta figura estamos viendo una falla directa donde estamos viendo cómo se van desplazando los suelos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Cuando el empuje de tierras existe, no solo va a haber el proceso de hundimiento, sino también va a existir el proceso de elevación. La zona de ruptura debe tener una superficie generalmente bien definida, denominado plano de falla, es decir, este espacio que nosotros estamos viendo, donde se están moviendo las placas, a esto se le conoce como plano de falla. Y a la diferencia de alturas entre el plano que se eleva y el plano que se hunde, se conoce como salto de falla. Entonces, vamos a tener elevación, hundimiento. Entre estos dos va a existir un plano de falla y el salto de falla. ¿Cuándo vamos a tener el plano de falla? Lo vamos a tener, como lo decíamos, en estos tres tipos.
En mayor valor va a ser cuando sea inverso o cuando sea directa y en menor valor cuando sea de manera vertical. Aquí es cuando es menor el plano de falla y en los otros casos es mucho mayor. Alexis, tú preguntas que cómo sería la parte inversa. Imaginemos que aquí estamos viendo el plano del lado izquierdo elevándose y el del lado derecho hundiéndose. Si nosotros hubiéramos visto al revés, ¿qué estaríamos viendo hundiéndose? Estaríamos viendo el corte de esta manera. Voy a intentarlo dibujar. Ahí está. Estaríamos viendo lo mismo, el plano elevado, aquí está el plano elevado, y sobre este plano elevado nosotros miraríamos cómo se va elevando y el otro se va a ir hundiendo. No sé si ya lo logras ver. Debes de que el corte sea de esta manera, ahora es inverso el corte. Sí, ya. ¿Ya? El proceso de elevación y de hundimiento sigue siendo el mismo. Bueno, hablando de los tipos de falla, ya habíamos visto cuáles pueden existir, pero haciéndolo más evidente, va a existir la falla normal o directa. Es cuando existe un labio hundido, se apoya sobre el plano de la falla, mientras que el borde que contiene el suelo se queda levantado. Normalmente lo podemos ver en algunos lugares como playa, es decir, repitiendo lo que ustedes están viendo ahí. Tenemos que el labio hundido se apoya sobre el plano, es decir, se va como agrietando sobre la misma línea, y el borde que se mantiene levantado va a utilizar esa misma línea para poder subir. En la falla inversa, vamos a darnos cuenta que a diferencia de que se mantiene en el mismo tiro, el corte es transversal. Aquí el labio levantado se apoya sobre sí mismo para poderse levantar y el otro se va metiendo sobre esta línea de falla. En el caso de la falla vertical, la variante es muy sencilla. Nos vamos a dar cuenta que hay un suelo que está emergiendo y un suelo que está hundiéndose directamente. No existen tantas fuerzas horizontales como en estos casos. Aquí en estos casos están existiendo fuerzas horizontales y verticales y aquí únicamente van a existir fuerzas verticales. La fuerza horizontal es nula. La falla rotacional o en tijera es cuando, si ustedes han visto por ahí la imagen de la Torre de Pisa o de nuestra basílica, la Basílica de Guadalupe la Vieja, es cuando el suelo tiene el corte de elevación y el corte de hundimiento, pero de vez de que sea un hundimiento parejo como en estos casos, el hundimiento se da dentro del cuerpo, es decir, no todo el cuerpo se está hundiendo. Vemos que una parte del cuerpo se hunde y una parte del cuerpo emerge. Si lo quisiéramos ver en un cuadrante, digamos que aquí tenemos el cuadrante, aquí tenemos el plano de la falla, este cuerpo se está elevando y aquí este cuerpo se mantiene como cuerpo elevado y este cuerpo es el que va a rotar sobre su propio eje, como que si aquí tuviera un eje en el centro, este cuerpo se está elevando arriba de este incluso y este se está hundiendo abajo de este, de tal manera que nosotros miraríamos el plano normal, el primer plano, y el plano en que estamos moviendo se ve así, parte del plano subiendo y parte del plano bajando. ¿Qué es lo que se ve acá? Una parte está bajando y otra parte está subiendo. Les digo y les repito, por ejemplo, que en la Torre de Pisa es algún fenómeno que está pasando. En la antigua Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, igual. Estamos viendo cómo de un lado se está hundiendo y del otro lado se está levantando. Las fallas horizontales o transversales o de desgaste son fallas verticales, pero donde los bloques se desplazan de manera horizontal. Esto normalmente son por fallas de rugosidad dependiendo de temblores. Por eso, por ejemplo, en muchos lugares existen las montañas. Las montañas o cordilleras se generan porque dos placas
están encontrándose y debes de encontrar un punto de ruptura, una que vaya para abajo y una que vaya para arriba. Para ser exactos, hacen esto. Aquí se encuentra, venía una placa de esta manera y otra placa de esta manera. En el momento que encuentran un plano de ruptura, esta placa va subiendo y lo que va generando precisamente es el cerro. Y esta se va hundiendo y va generando la cimentación de la misma montaña. Esto normalmente sucede cuando existen sismos. No vamos a ver que de un día para otro va a aparecer un cerro, pero sí vamos a ir viendo cómo poco a poco se va a ir elevando estos elementos. Estos problemas de falla, como por ejemplo la falla por deslizamiento, van a generar peligrosas situaciones, como lo podemos ver aquí. Más aún cuando aparece una línea de esfuerzo, como lo estamos viendo acá. Estas líneas de esfuerzo, en el 2017 fuimos de carne propia, vimos que muchas estructuras marcaban estas líneas de falla, donde un cuerpo tendría el proceso de elevación y otro cuerpo tendría el proceso de hundimiento, como lo estamos viendo acá. Trabajan de manera separada y vemos estas líneas. ¿Cuándo es más complejo? Cuando estas líneas, de vez de que solo sean en un plano, son en los dos planos, y es cuando completamente el marco rígido se ha perdido. Otro tipo de esquema de fallas, en este caso por rotación, es que la que se origina por un movimiento de bloques que giran alrededor de un punto fijo, como lo estábamos viendo, como en las dos partes de una tijera, o por ejemplo, cuando se puede mover en rotación un elemento. Aquí estamos viendo algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, la falla por base, la falla por pie de talud, cómo se va moviendo el talud poco a poco, se va rotando solito. Eh, cómo tenemos una falla superficial, cómo se va viendo cómo una ladera se puede ir yendo, o cómo también un estrato se puede mover. Todos estos, si se dan cuenta, tienen un elemento de rotación. El, el elemento de rotación puede ser externo, como en este caso, o puede ser interno. Es decir, podemos ver un movimiento donde nosotros el cuerpo se esté moviendo, por ejemplo, que aquí tuviéramos un movimiento, y aquí sería externo, y aquí sería externo. Dice, empuje activo y empuje pasivo. Empuje es la acción o reacción de la Tierra ejercida sobre una estructura. Se debe distinguir dos situaciones diferentes. Empuje activo, la acción de la Tierra sobre una estructura. Empuje pasivo, la acción de la estructura sobre la Tierra. Los principales factores son rugosidad e inclinación de la superficie en contacto con el suelo, rigidez y deformación de la estructura y de su fundación, densidad, ángulo de fricción interno, humedad, coeficiente de vacíos, cohesión, nivel freático e inclinación del terraplén. Factores externos al terreno y a la estructura, como lluvias, sobrecargas, vibraciones, etc. Gracias, Abraham. De estos, nosotros hemos visto a lo largo de la clase algunos conceptos ya bien marcados, ¿sí? Que nos hacen tener en cuenta cuáles son los elementos que ya tenemos. ¿Qué hemos visto? Ya hemos visto qué pasa con la densidad de nuestro material. Hemos visto el ángulo de fricción, la humedad de nuestro terreno, qué corresponde al coeficiente de vacíos, que es la relación entre material y vacíos que vamos a tener, la cohesión, que es el último tema que hemos visto, y por último, el nivel freático, es decir, la cantidad de agua que va a tener en la parte interna de nuestros cuerpos. No solo es conocer la parte de los factores, es importante darse cuenta que normalmente la acción de la Tierra sobre la estructura es lo que nosotros vamos a conocer como elemento de elevación, y la estructura con respecto a la Tierra es donde vamos a nosotros a tener precisamente el hundimiento. Vamos a conocer esas dos pequeñas formulaciones basadas en el proceso de Rankine. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que se puedan ayudar y podamos entender de mejor manera esto. Para entender mejor el empuje en el terreno con cohesión,
vamos a ocupar las siguientes dos fórmulas. Empuje activo. Empuje activo se define como coeficiente de empuje activo, que es la Ka, en producto por el peso específico del terreno, multiplicado por la diferencia, aquí faltó un par de paréntesis, por la diferencia de la profundidad del punto considerado menos la cohesión del terreno. Y en ambos casos, en el empuje vacío igual, coeficiente de empuje vacío por el peso específico del terreno por la diferencia entre la profundidad y dos veces, cuando es pasivo, dos veces la cohesión del terreno. Como les repito, ahorita vamos a ver un par de ejemplos que nos ayuden a entender más fácil. Dice, definición, la rugosidad de la superficie del suelo cambia considerablemente con la lluvia, el viento y principalmente con el uso de gestión de los suelos por el hombre, atenuando o incrementando los procesos erosivos. Dichos procesos de erosión eólica e hídrica son procedimientos de principales factores de degradación del suelo de las zonas sedimentarias. De Derbux y Ward 2005, observación que la conservación del suelo del agua de las superficies que tienen la mayor rugosidad se produce al inicio de los eventos de la lluvia, debido a que la depresión superficiales del suelo retrasan la ocurrencia. Ya. Escorrentía. Eso. Gracias. Bueno, la rugosidad, como su compañero Diego hizo favor de leer, cambia considerablemente con la lluvia, el viento y principalmente con el uso y la gestión de los suelos por el hombre, atenuando o incrementando ese proceso de erosión. Vamos a ver que la rugosidad del terreno depende directamente de la erosión, es decir, de la cantidad de agua y por ende qué tanta cohesión o no cohesión va a tener nuestro suelo. Según la teoría de Rankine, desarrollada en 1857, él aplica una solución a un campo de tensiones que predice cómo las presiones activas y las presiones pasivas del terreno. Esta solución supone que el terreno siempre va a estar cohesionando. Tiene una pared que está friccionando sobre una superficie pared-suelo que vaya a ser vertical. Se desarrolla por un medio elástico y se caracteriza por ser granularmente homogéneo y seca. Es decir, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a tener nosotros ese proceso de falla, siempre. Pero va a depender mucho del tipo de cohesión que tengamos, si va a aparecer o no va a aparecer. Es decir, si el cuerpo se mantiene cohesionado en toda la masa del cuerpo que tenga yo bajo mi cimentación, se mantiene cohesivo, nosotros nunca vamos a ver un proceso de falla. Pero si nosotros vemos que en el suelo existe un movimiento no cohesivo, es decir, que tenemos diferentes tipos de suelo y con diferente tipo de humedad, pues vamos a ir viendo cómo puede ir fallando en diferentes lugares. La hipótesis de Rankine formula que los traslados del mudo debe ser vertical, que la superficie del terreno normalmente marca un plano horizontal. El terreno puede estar estratificado, como lo hemos visto, mediante horizontes. El nivel freático normalmente está del subsuelo hacia abajo y forman una placa horizontal. Que entre el terreno y el muro no va a existir un rozamiento, debido a que primero va a estar la cimentación. Que el terreno alcanza una situación de ruptura cuando las tensiones tangenciales en los puntos interiores del terreno las excedan, es decir, cuando veamos que esos movimientos rompan los momentos elásticos del terreno o los momentos de cohesión que va a tener, y que no van a existir ninguna tensión tangencial entre el parámetro vertical y el suelo. Y aquí nos van a definir algunos conceptos más que vamos a ir desarrollando. Pero antes de que Rankine pudiera él especificar lo establecido en 1857, Charles Coulomb
físico, encontró y publicó su teoría sobre el cálculo de empuje de tierras sobre las estructuras de contención. El método propuesto por Charles Coulomb se basa en la aplicación de teorías de equilibrio límite, en las que se considera que el suelo va a alcanzar su ruptura en algún momento. Fue el primero en estudiar el problema de las presiones laterales del terreno y estructuras de retención. Vamos a ver que la presión limitante horizontal al fallo, en extensión y compresión, se determinan a partir de las dos constantes. Él fue el que introdujo a los cálculos de empuje pasivo y empuje activo, tanto la constante de actividad como la constante de pasividad, Ka y Kp respectivamente. Jóvenes, eso sería lo que es la parte teórica y ahorita vamos a ir a la parte práctica. Precisamente vamos a ver. Bueno, jóvenes, vamos a terminar de ver estos 3 ejercicios. El primero, no sé, Abraham, si me ayudas a leer el primer problema. Dice, un muro de retención de paredes verticales de 7 metros de alto soporta el empuje de una arena con un peso volumétrico en su estado natural de 1760 kilómetros por metro cuadrado, cúbico que diga, y un ángulo de fricción interna de 32 grados. La superficie del terreno es horizontal. Determinar el empuje que recibe el muro por metro de profundidad y marcar las fuerzas que actúan en el muro. Despreciar el empuje pasivo. Bueno, por lo pronto, pues vamos a encontrar primero el empuje que recibe el muro para que entendamos los datos que tenemos. Tenemos cuál es la altura de nuestro muro, son 7 metros. Tenemos el peso volumétrico de nuestra arena, que es 1760 kilogramos por metro cúbico. Y el ángulo de fricción, recuerden que este ángulo de fricción depende de los cálculos que estábamos haciendo antes. Recuerden que en una gráfica aquí está la cohesión y el ángulo formado por el suelo con respecto al suelo es el ángulo de fricción. En este caso son 32 grados. Y piden que calculemos el valor del empuje que recibe el muro. La fórmula para poder calcular el empuje del muro, ahí está descrita. Dice que es peso volumétrico por altura al cuadrado sobre 2, producto de 1 menos el seno del ángulo entre 1 más el seno del ángulo. Directamente hay que sustituirlo, no hay que hacer algo más. Y quedaría como 1760 kilogramos por metro cúbico multiplicados por la altura. ¿Cuántos metros tenemos? 7 metros al cuadrado entre 2. Todo esto multiplicado por 1 menos el seno de 32 grados entre 1 más el seno de 32 grados. Arriba menos y arriba más. Vamos a sustituir de manera separada. Yo les recomiendo que hagan primero lo que es un producto y después otro. 1760 por 7 al cuadrado entre 2. Y esa parte, si lo hacen adecuadamente, les va a dar 43,120 metros elevados al cuadrado. Metro por metro es metro cuadrado. Y les va a quedar, entre el metro cúbico, les va a quedar kilogramo por metro. Ahí está. Ahora lo vamos a multiplicar por el siguiente factor, así como está colocado en la fórmula. Abro paréntesis, 1 menos el seno de 32 entre, abro, 1 más el seno de 32 y vuelvo a cerrar el paréntesis. Y les va a quedar en este factor, les va a quedar 0.653. Hacemos el producto de 0.653 por 43,120 y entonces tendríamos un empuje total de 28,184. Voy a volver a revisar si mi segunda fórmula estuvo bien. 1 menos el seno de 32 entre 1 más el seno de 32. Perdón, aquí cometí un error en este ángulo.
aquí me da, perdón, 0.307. 0.307 por 43.120, y disculpe, entonces el empuje sobre el muro sería 13.248.98 y este resultado va a estar dado en kilogramos. No sé si alguien tenga alguna duda con este primer parte. En este mismo ejemplo número 2 es, utilizando los datos anteriores y para terminar el problema, vamos ahora a considerar que hayamos cambiado el ángulo de fricción, es decir, nosotros cambiamos el tipo de material que teníamos. Teníamos un material muy arenoso y ahora lo volvemos un poco más arcilloso. Al volverlo arcilloso, el coeficiente de fricción cambia en nuestro terreno y, por ejemplo, tenemos un ángulo de fricción de 20 grados y eso nos hace que nuestra cohesión, esta letra también sirve de cohesión, y nuestra cohesión en el terreno es de 0.87. Entonces, con la siguiente fórmula, que ya es basados en el teorema de Rankine que vimos con anterioridad, dice, empuje final por coseno de la fricción es igual al empuje inicial por la cohesión. Vamos a despejar, yo quiero saber el empuje final. El empuje final sobre nuestro muro va a ser el empuje inicial multiplicada por la cohesión entre el coseno de nuestro nuevo ángulo de fricción. Entonces, revisamos el dato, 13.248, que es el dato anterior. 13.248 kilogramos multiplicados por la cohesión, que es 0.87, y dividido entre el coseno de 20 grados. Hacemos la operación de multiplicación y división. 13.248 por 0.87 entre coseno de 20, y nos queda entonces que el empuje final, de acuerdo al cambio del material, se vuelve 12.265.45 kilogramos. Por el cambio de material cambia y se afecta el empuje que yo tenía. Y vamos a ver cuál fue la disminución en porcentaje de nuestro empuje. Vamos a ver cuánto se redujo. Al principio, yo tenía un empuje inicial de 13.000, bueno, un empuje, perdón, aquí está el rey de la fórmula, es inicial menos final entre inicial. Al principio tenía 13.248 kilogramos. 13.248 kilogramos, menos lo final que fue 12.265.45 kilogramos, entre el inicial 13.248. Primero hacemos la resta, la división y por último, como es un porcentaje, lo multiplico por 100. 13.248 menos 12.265.45 da 982. Entre 13.248 y por 100 tenemos una disminución en el empuje debido al cambio del material de 7.41%. Depende mucho del tipo de material, qué tanto puede disminuir el empuje o aumentar el empuje. Depende del tipo de material, se aumenta o disminuye. Bueno, vamos a ver el tercer ejercicio del día, el tercer ejemplo del día. Dice que se va a construir un muro de retención de 7 metros, como el anterior, para sostener ahora no una arena, sino un limo arenoso, que va a tener el mismo peso volumétrico de 1.760 y con un ángulo de fricción interna de 32 grados. El limo arenoso presenta además una cohesión, es decir, la unión entre partículas,
de 1220 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, la superficie del terreno va a ser horizontal y la vamos a despreciar, y eso va a permitir calcular la presión en la base de nuestro muro de retención. Queremos calcular la presión sobre el muro. ¿Cómo vamos a obtener en este caso? A diferencia de los anteriores, que va a ser pasivo, aquí vamos a tener un elemento activo. Vamos a ocupar esta parte de la fórmula y vamos a ir sustituyendo cada uno de los datos que nos vayan pidiendo. Número 1, requeremos saber el primer peso volumétrico 1, vale 1760. Ahí está. Después de esto, vamos a sacar el segundo valor multiplicante, ya lo tenemos por ahí. Es este valor, ya lo habíamos, vamos a sacar este valor en otro factor. Y por último, pues vamos a sacar el valor que tenemos hasta acá. Lo vamos haciendo parte por parte para no confundirnos de más. Uno menos el seno de 32 grados entre 1 más el seno de 32 grados. No sé si alguien me puede apoyar, jóvenes, con esta operación. ¿Cuánto les da? Jóvenes. ¿Cuánto les dio esa operación? 1 menos el seno de 32 entre 1 más el seno de 32. Para sustituir y ejecutar la presión de la base, presión en este caso 3 es igual a el primer valor, que es la multiplicación del peso volumétrico por la altura, 1760 kilogramos por metro cúbico, por la altura que va a tener nuestro muro, que en este caso son 7 metros. Esta parte es esta que estoy sustituyendo, por este segundo paréntesis, que ya sabemos que vale 0.307. Ahí está. Esto ya quedó sustituido, menos, ahora voy con la segunda parte del paréntesis, abro paréntesis, 2 veces la cohesión. La cohesión ya sé cuánto vale. Vale 1220 kilogramos por metro cuadrado, multiplicado por la raíz de n, que sería raíz de 0.307, y todo esto sobre n, que vale 0.307. Entonces, aquí me... Entonces, ¿cómo quedaría el esfuerzo? Vamos a sacarlo en dos factores. Primero, la primera multiplicación, 1760 por 7 por 0.307. Entonces, en el primer valor tenemos 3,785 kilogramos. Menos, vamos con el segundo paréntesis, 2 por 2,220 por la raíz de 0.307 entre 0.307. Y nos da como segundo factor 4,403. A ver. 2 por 2,220 por la raíz de 0.307. Entre 0.307. Ahí está. Tendríamos, como les digo, 4,403. Vamos a sacar a partir de esto nuestro valor absoluto, es decir, la resta como positivo. A 3,785 le resto 4,403 y nos queda que vamos a tener una presión activa
de solo 618 kilogramos. Ahí está.